Fabián Palo Oliver. ¿A quién hay que creerle? ¿Al gobierno, que dice que dejó el gobierno anterior una provincia totalmente fundida, o a la actual oposición que desmiente? ¿Quién dice la verdad? Bueno, eso lo tiene que discernir el ciudadano, y por eso también nosotros estamos obligados a salir a aclarar cuál es la situación y contextualizar. Hay datos que son absolutamente objetivos y que no son opinables, en realidad son datos de la realidad. Santa Fe terminó con déficit, sí terminó con déficit, eso es un dato de la realidad, pero también es cierto que el gobierno provincial de Omar Perotti hace una valoración de la situación económica y financiera de la provincia absolutamente fuera de lo que es la realidad. ¿Cuáles son las motivaciones? Lo dejo para el final. Yo, obviamente, son cuestiones que me gustan opinar porque soy diputado provincial, distinto Saglione, que ha sido ministro y hoy no es diputado, por eso por ahí en la conferencia de prensa hizo más una valoración técnica que política. Santa Fe es la tercera provincia del país menos endeudada. La deuda que tiene Santa Fe representa el 3% del presupuesto anual para el año 2020. Es una provincia que ha reducido y tuvo superávit, el déficit tuvo superávit entre julio del año 2019 hasta noviembre, en poco más de 2.300.000 pesos. Es una provincia que el año pasado mostró un superávit importante. Lo que sí, nosotros no creemos en hacer recortes presupuestarios y en esa teoría del déficit cero como la tuvo el macrismo, a costa de que esa reducción de inversiones que debe hacer el Estado lo paguen los que menos tienen. Santa Fe tuvo, me parece, dos ejes muy claros durante toda su gestión y fundamentalmente en los 4 años de la gestión de Miguel Lichi: hacer una fuerte apuesta a la inversión en obra pública. Eso generó trabajo y mucha movilidad. Hoy se aclaró bien de que una vez que el gobierno de Mauricio Macri decide terminar con los subsidios al transporte y la energía social, Santa Fe se hizo cargo pagándole el precio que corresponde a Camesa, que es la operadora, la distribuidora, a quien la EPE le compra. Eso significó una inversión sin retorno, es decir, que no se recuperaba, de más de 3.000 millones de pesos durante este año 2019. La Nación no envió un solo peso en este año sobre lo que tiene que mandar en compensación de la caja de jubilaciones de la provincia. Se espantan porque la caja de jubilaciones de la provincia va a terminar con un déficit entre 3.500 y 4.000 millones de pesos. La Nación nos debe 5.000 millones de pesos en compensación. Si realmente estamos hablando de un déficit que está muy por debajo de lo que está anunciando, digamos, el actual gobierno provincial, en función de que se habla de cuál es el déficit, pero no se tiene en cuenta cuáles son los ingresos a cobrar o las creencias a cobrar por parte del gobierno provincial. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es defender la gestión del Frente Progresista. Esto no significa no aceptar críticas, obviamente que en todas las áreas se pueden hacer críticas. Cuando un gobierno tiene un desarrollo de 12 años, me parece que desde distintos sectores políticos, así como los sectores sociales y cualquier ciudadano, tiene muchas herramientas para poder valorar cómo fue la gestión. Lo que está claro es que el Frente Progresista tuvo una administración absolutamente austera y responsable. La caída o el déficit no solamente se explica en lo que nos debe la Nación, sino en la caída de la actividad económica, que eso significó una reducción en lo que se recibía de coparticipación, básicamente porque fue perdiendo participación lo que se recibía por ingresos brutos, que está relacionado con el consumo. Ustedes saben que el mayor problema que tuvimos los argentinos durante el año 2019, fundamentalmente, pero se vivió en los 4 años del gobierno macrista, fue la pérdida de poder adquisitivo de los salarios para poder consumir. Eso hizo que ingreso bruto tenga una reducción importantísima en lo que es su participación dentro de lo que recibía la provincia de coparticipación nacional. Y por el otro lado, que también no es un dato menor, Santa Fe tuvo un incremento, y lo tuvieron todas las provincias,
un aumento comparativamente con el año 2018, entre un 28 y 32% fue más o menos lo que cada una de las provincias logró incorporar mayores ingresos. Ahora, terminamos con una inflación del 55%. Eso significa que la provincia de Santa Fe, en relación a la inflación, cuando hablamos de inflación, decimos que se traslada en los insumos que se necesitan para poder funcionar en la salud pública, en la educación, en las obras públicas, todo lo que sea el material necesario para que el Estado funcione. Hemos tenido una pérdida entre 20 y 25 puntos. Y insisto que Santa Fe tiene indicadores, a pesar de esto, tiene indicadores. Es una de las provincias que mejores indicadores tiene, no solamente económicos y presupuestarios, sino también financieros. Entonces, quien debe discernir quién dice la verdad es el ciudadano a partir de la información que le vamos dando. Sí, termino con esto. La deuda que denuncia el Partido Justicialista no es fundamento para no haber pagado los sueldos con el cronograma que habitualmente se pagaban los 12 años, inclusive en los gobiernos también de Obeid y de Reutemann, ¿no? En dos palabritas, diputado Fabián Palo Oliver, el gobierno de Perotti va a enviar otros mensajes pero respecto a la emergencia, pero en forma individual. Ejemplo, salud, ejemplo, obras públicas, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, nosotros ya se lo hemos dicho a los distintos interlocutores del gobierno, por un lado al diputado Busato, lo sabe también Luis Rubeo, en el Senado lo mismo, se ha trasladado Felipe Micli y Lisandro Enrico a los senadores del justicialismo. Nosotros estamos predispuestos, tenemos toda la predisposición para poder discutir las emergencias por separado, siempre y cuando no signifique renunciar a facultades que son propias de la legislatura. Nosotros hablamos de superpoderes, el gobierno dice que no son tal. A ver, el gobierno provincial envió 3 mensajes a la legislatura, hemos aprobado 2, la ley tributaria, que lo minimizan desde el propio sector del Poder Ejecutivo, del gobernador, se minimiza que la oposición haya votado un incremento de impuestos, ¿no? Y la verdad que no hay que minimizarlo. Si desde el Frente Progresista no acompañamos al gobernador, Santa Fe no iba a tener la posibilidad de actualizar en parte los impuestos para poder recuperar en algo lo que se perdió con toda la acumulación de estos años con respecto a la inflación. Entonces, eso es un dato importante. Generalmente en nuestro país las oposiciones no votan incremento de impuestos, nosotros lo hicimos por una cuestión de responsabilidad y porque entendemos que el gobernador Perotti tiene que tener mayores recursos para poder hacer frente al momento de crisis que se vive en el país. Y aprobamos también, o refrendamos, el pacto fiscal que firmó el presidente Fernández con los gobernadores. ¿Qué quedó pendiente? Como bien decimos, la emergencia. ¿Por qué no la votamos? Porque en la emergencia había facultades extraordinarias que le son propias a la legislatura y que no estamos dispuestos a dar por 2 años, porque inclusive la emergencia estaba planteada hasta el 31 de diciembre del 2021. Había alguna contradicción porque en el articulado se hablaba del 2021, en los fundamentos se hablaba del 31 de diciembre del 2022. Después el Senado hizo en una modificación, hizo un recorte a 18 meses. Pero originariamente el Ejecutivo pedía una emergencia por 2 años. Nosotros estamos dispuestos a flexibilizar mecanismos de compra y suministro para poder atender a la emergencia, tanto en el rubro alimentario, en el rubro de salud, ya sean medicamentos o lo que se necesite, pero lo que no estamos dispuestos a permitir que un ministro o el gobernador modifique partidas presupuestarias a su antojo. Ya de por sí el gobernador tiene una facultad extraordinaria aprobada en el presupuesto provincial, tiene la posibilidad de utilizar 40% del 100% de los gastos de capitales y en las inversiones que hace el Estado en obras públicas. Puede renunciar, si lo cree necesario, a hacer algunas obras públicas y sacar 40% de lo que está presupuestado para poder utilizarlo en gastos corrientes. Tiene la posibilidad de endeudarse hasta 12.000 millones de pesos. Tiene la posibilidad de emitir letras, que también eso lo autorizamos. La verdad que tiene muchísimas herramientas para poder hacer frente a la crisis que él la ve como preocupante y nosotros vemos dificultades, pero no
una provincia arrasada. Me parece que hay una diferencia conceptual muy grande. Entonces, si envía proyectos, lo vamos a tratar. No vamos a permitir que sean facultades extraordinarias, pero sí le vamos a darle la posibilidad de que pueda comprar insumos de forma mucho más flexible. Tampoco vamos a permitir que, por ejemplo, los actos de gobierno se reduzcan la revisión que hace el Tribunal de Cuentas de 30 días a 5 días, porque es imposible que el Tribunal de Cuentas en 5 días manifieste o se expida sobre la legalidad de un acto administrativo. Por lo menos necesitamos 10, 15 días, es entendible, porque también es cierto que hasta que no se expida el Tribunal de Cuentas, el ministro o el funcionario que tiene que adquirir algún bien o que tiene que hacer un acto administrativo, generalmente no toma la decisión y espera que se expida el Tribunal de Cuentas. En una situación de emergencia, esperar 30 días, quizás no es lo recomendable, entonces estamos dispuestos a reducirlo, pero no a 5 días, porque reducirlo a 5 días es prácticamente avalar que el Tribunal de Cuentas no se expida. Si no se expide el Tribunal de Cuentas, ya se considera que no hay observación y el acto administrativo tiene legalidad. Entonces, por eso es un tema importante que cuando uno es oposición tiene también la obligación de controlar, obviamente, los actos de gobierno. Pero ante la pregunta concreta, estamos dispuestos, se lo hemos dicho a Burgonovo, se lo hemos dicho a Bussato en enero, en febrero, para eso estamos los legisladores, estamos a 6, 7 de enero y estamos trabajando, muchos de los diputados, así que de nuestra parte ratificamos nuevamente la voluntad, en el día de hoy en esta conferencia de prensa, la voluntad de discutirlo. Gracias, diputado. Muchas gracias.